viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Job capítulo 1. Las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job, y le dijo, estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Meditando juntos. Hoy estoy muy emocionado porque estamos comenzando una nueva serie de nuestras meditaciones y es en el libro de Job, que ha sido telón, que ha sido escenario para describir el dolor y el sufrimiento real que experimentan los seres humanos. En este libro de Job encontramos que el problema del sufrimiento es algo que a todos nos afecta y que en algún momento algunos de nosotros nos hemos planteado la pregunta, ¿por qué sufren los justos? ¿Cuál es la razón de tanto dolor? ¿Por qué tienen que padecer? Ahora, es bueno que podamos entender de que este libro no es un tratado filosófico frío ni indiferente, sino que nos narra una historia real de un hombre real que enfrentó un dolor devastador. Algunas verdades que se manejan en este libro es que el sufrimiento no siempre es consecuencia directa del pecado. Aquí ahora se introduce un nuevo agente que lo origina, Satanás.
Para este momento, en la era patriarcal, ellos pensaban que todo lo bueno y que todo lo malo venía de parte de Dios. Ahora se nos está introduciendo de que también de parte del adversario, de nuestro enemigo, también vienen muchas ocasiones de sufrimiento y de dolor humano. También vemos en este libro que la fe genuina es probada en el fuego del dolor y que Dios puede permitir pruebas profundas sin explicar inmediatamente sus razones. Ahora, esto nos confronta y nos hace ver cómo debemos pensar ante la disyuntiva del dolor, porque obedecer a Dios no es una garantía de protección automática en contra del sufrimiento humano. Pensar esto nos hace ser débiles y tener una teología frágil de la cosmovisión cristiana. Ahora, Job desmonta esta idea. Él nos muestra que los justos también sufren. En este libro no responde completamente el porqué de tanto dolor, pero sí nos muestra quién es el que está en control. Nos muestra cómo debe responder el creyente ante las incógnitas de la vida y qué produce el sufrimiento en cuanto a su carácter. Nosotros vemos tragedias desde nuestra perspectiva humana, pero Dios, desde su cosmovisión celestial, ve propósitos eternos que siempre van a redundar para el bien de sus hijos, aún a través de las experiencias más traumáticas a los cuales sus hijos sean expuestos. Job fue un personaje histórico real, no es una alegoría. Es citado en otros textos de la Escritura. Es un hecho real, concreto, y también tiene una ubicación geográfica específica. En Uz vivía él. Job vivió probablemente en la era patriarcal, en tiempos similares a los de Abraham, y también era anterior a la ley mosaica. Así que el tema que atraviesa todo este libro es que la fe auténtica persevera aunque no tenga respuestas. La fe auténtica persevera aún sin respuestas. La historia de Job demuestra que nuestra consistencia en el Señor no depende de las bendiciones materiales que tengamos, sino de nuestra comprensión, sino de nuestra dependencia, sino de nuestra confianza total en el Señor. En el capítulo 1 vemos el colapso de una vida perfecta. Y en este capítulo hay tres grandes divisiones. La primera la encontramos en Job capítulo 1, los versos del 1 al 5, donde se nos habla acerca del hombre, de él. Y el nombre de Job significa perseguido o afligido. Y esto tiene que ver con todo lo que él sufrió en su experiencia humana. Vemos en esta sección el carácter de él. Se nos describe como un hombre intachable, como un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y este es el estándar de Dios para todos los que confían en Él, que vivan de esta manera. Ahora, estas palabras no significan perfección sin pecado, sino integridad moral consistente. Job fue alguien que manifestó una fe genuina aún en sus peores escenarios. También se nos habla en esta sección de su prosperidad. Se nos dice que era un hombre muy rico, más que todos los del Oriente. Era padre de 10 hijos y también se nos dice que era dueño de miles de animales. Ahora, para que podamos comprender la riqueza que tenía Job, voy a detenerme en el valor de los camellos. Un camello, al contexto de hoy, según el país y según el uso que se le pueda dar al mismo, puede estar valorado sobre unos $1,000 a $3,000, ya sea en África o en Medio Oriente. Ahora, si el camello es de carrera o tiene una alta calidad genética, puede tener un valor de $10,000 a $50,000. Pensemos que los camellos que tenía Job eran de carga, eran de transporte, quizás eran para mercadería y para usos domésticos. Valorémoslo quizás en $2,000. Dice aquí la escritura que él tenía 3,000 camellos. Si multiplicamos 3,000,
camellos por 2,000 para valorar el precio de cada uno, él estaba amansando una fortuna de más de $6 millones solamente en camellos. Imagínense que $6 millones ahora, quizás usted diga no es mucho, pero tenemos aviones, tenemos trenes, tenemos carros, tenemos muchos medios para poder hacer la vida más cómoda. En ese momento, donde esto era algo indispensable, nos hace entender de que era algo sumamente valioso lo que él tenía, sin contar los bueyes, sin contar las ovejas y demás animales que él tenía. Ahora debemos aclarar algo muy importante en la vida de Job, que lo que más se resalta de él no es su prosperidad económica, sino su carácter íntegro para con Dios. Ahora, esto hizo que Dios se sintiese gozoso y feliz de la vida de este su hijo. También en esta sección de los primeros versículos encontramos el liderazgo espiritual que Job tenía en su casa. Dice la palabra que ofrecía sacrificios por sus hijos por si hubiesen pecado en su corazón en algún momento. Esto nos muestra que Job tenía una sensibilidad espiritual aguda y una responsabilidad sacerdotal como padre por lo suyo. Nos habla acerca de la preocupación por el corazón y no solo por la conducta externa de sus hijos. Job no fue solo exitoso en lo físico, secular, económico, sino que también en lo espiritual, siendo vigilante para con lo suyo. Job vivió un perfecto equilibrio como ser sustentador de su hogar y guiador espiritual de su hogar. Esto nos enseña el balance perfecto y cuál debe ser nuestro rol como cabezas de familia para todos los que somos hombres. Ahora encontramos una segunda división en este capítulo y es de los versos del 6 al 12. Y es una conversación que se manifiesta en el ámbito celestial, ocurre en el cielo, es un cambio dramático y al que Job nunca fue expuesto. Job nunca escuchó esta conversación y de esta conversación trajo un desenlace sobre la vida de este hombre. Veamos cómo fue esta reunión celestial. Satanás aparece entre los hijos de Dios, por supuesto porque fue creación de Dios y tenía de alguna manera acceso a Dios. Pero aquí vemos que Satanás no actúa independientemente. Él tiene que presentarse ante Dios y que está limitado por la soberanía divina. Algo interesante que se destaca en esta conversación de Satanás con el Creador es que le pregunta Dios, ¿y qué haces? Y él dice que estaba rodeando y andando por la tierra. Esto me hace entender que Satanás está activo y como dice también el escritor bíblico del Nuevo Testamento, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. La oferta de Dios de que considere a Job, dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10. ¿Acaso tú no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Veamos algunos detalles importantes de lo que aquí Satanás está diciendo. Él está reconociendo de que Dios tiene a sus hijos cercados. Dios los protege y Dios los ampara siempre. No solamente a sus hijos, sino también a su casa, a todos los que también forman parte de la dinámica familiar. Dios tiene sus brazos extendidos para con su pueblo. Nunca dudes de la presencia de Dios en tu vida, aún en tus peores momentos. Y otra cosa que me gusta de lo que Satanás está diciendo es que es Dios quien bendice la vida de sus hijos para que sus bienes aumenten en la tierra. Todo lo bueno que tenemos desciende de nuestro Padre Celestial. Vivamos agradecidos, contentos y felices con lo que Dios multiplica y prospera en nuestra vida. Ahora, más allá de estas afirmaciones, también encontramos una acusación directa que hace Satanás hacia Dios. Job te sirve porque le conviene. Y esta es la acusación más antigua contra la fe humana. Esto hace entender de que la religión es puramente un interés, donde el feligrés, donde el creyente busca a esa deidad o busca de Dios por los placeres, por las comodidades o por las cosas que éste le puede dar. Hace ver como que la obediencia es un negocio y que el adorar a Dios es puramente
conveniencia. Entonces, ¿qué hace Satanás en este instante? Incita a Dios para que dañe a Job. Satanás afirma que si Dios lo toca y le quita todo lo que tiene, él le va a maldecir en su mismo instante y se va a dar entonces a entender la realidad de que para que alguien adore a Dios, él tiene que darle algo. Interesante, Dios no cae en esta trampa. Dios no toca la vida de sus hijos injustamente. Dios no trae sufrimiento sobre la vida de sus hijos simplemente por puro placer, porque es incitado por parte de Satanás. Dios mantiene su capacidad, Dios es íntegro, Dios es perfecto y no es alguien que cede ante las mentiras y engaño de Satanás. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite la prueba hacia la vida de Job por mano de Satanás, pero establece los límites. Puedes tocar lo que tiene, mas no puedes tocar su persona. Porque es Dios, mi hermano, quien controla el alcance de nuestro sufrimiento. Nada ocurre en nuestra vida fuera de su permiso. Y sabemos tú y yo que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que todo lo que llega a tu vida es por el designio divino y con una buena intención y con un buen propósito. Ahora encontramos la última gran división de este capítulo y es de los versos del 13 al 22, donde vemos ahora que comienza la catástrofe, comienza el colapso de este hombre. Aquí se nos describen 4 golpes en un mismo día y esto me hace entender que cuando yo soy probado o tentado una y otra vez es porque estoy bajo un ataque satánico y tú y yo tenemos que tener discernimiento espiritual para comprender cuándo estamos bajo la mirada y el objetivo de este voraz enemigo. Veamos el primer ataque: pérdida económica total. Los sabeos roban su ganado, fuego cae del cielo y consume las ovejas. Los caldeos llegan y roban a sus camellos. Uno tras otro llegan los mensajeros y la repetición de la frase, aún estaba este hablando y dice que llega el otro e intensifica el drama de lo que se está viviendo. Hay momentos que la vida se complica, hay momentos que no vemos la salida, hay momentos que son duros y que son difíciles, pero recordemos que en el cielo hay otra historia y es Dios quien la está guiando. Lo otro que vemos en esta sección es que hay pérdida familiar devastadora. Un viento recio llegó desde el desierto, donde estaban sus hijos reunidos en la casa del primogénito, y todos mueren. Este es un golpe brutal, más duro y fatal. Perder las riquezas puede ser duro, pero perder los hijos es algo indescriptible. Tristemente, Job tuvo que lidiar con la pérdida de todos sus hijos en un mismo día. Ahora, ¿qué es lo que vemos también en esta sección? La reacción de Job. Ante esta situación vemos el clima del capítulo. Job se levanta, rasga su manto, se raspa la cabeza, se postra en tierra y adora. No maldice, no acusa, no exige explicaciones. Simplemente él alaba al Señor diciendo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job reconoce la soberanía de Dios incluso cuando él no entiende nada de lo que está pasando. Job entiende que Dios es el dueño y señor de todo lo que hay en este vasto universo y que su vida, como también la de sus riquezas y la de su familia, están bajo el auxilio, el auspicio y el control y la soberanía de nuestro Dios. ¿Cuál es la declaración final de este capítulo? Y así termina. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no entendía el porqué, pero sí sabía en quién confiaba. Su teología sostuvo su corazón en medio del dolor. Aun cuando todo se colapsó en su alrededor, Job, en medio de la pérdida, bendijo y exaltó el nombre del Señor. En el Señor encontró la fuente de su amparo, de su consuelo ante lo que estaba viviendo. Hermanos míos,
¿Qué nos enseña todo este capítulo? Que la vida puede cambiar en un solo instante, en un solo día. Que usted y yo podemos ser muy frágiles y lo único que nos va a depender en los momentos de dificultad no es lo que poseemos, sino en quién confiamos. Esto también nos enseña que la fe madura no exige explicaciones inmediatas, sino que adora en todo tiempo. Y que el dolor puede convertirse en un escenario para que usted y yo glorifiquemos a Dios. En todo este libro de Job, el verdadero héroe de este libro no es él, sino el Eterno, el Supremo, el Dios glorioso. Así que Job demuestra que la fe auténtica sí existe, aún cuando no tengamos nada. Mi amado hermano, sigue descansando en la soberanía, en el cuidado de Dios, y aun cuando no entendamos las cosas que nos suceden, adoremos, confiemos y esperemos en Él. Él tiene sus brazos extendidos sobre todos nosotros. Dios te bendiga y que este mensaje te reconforte. Firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo